Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a uno de nuestros podcasts aquí en Mapa Animal. Esta vez Manu y yo queremos conversar sobre la veterinaria, porque en Colombia se celebró este pasado 10 de mayo el Día del Médico Veterinario. Entonces, en honor a nuestra profesión, queremos conversar un poquito de eso y responder algunas de las preguntas típicas que nos hacen todas las personas cuando les decimos que somos veterinarias. Entonces, bienvenidos, espero que encuentren muy interesante esto, si de pronto están pensando en estudiar veterinaria o ya están estudiando veterinaria o también son veterinarios, pues seguramente se van a sentir identificados con mucho de lo que vamos a conversar aquí. Entonces, nada, bienvenidos. Bueno, Manu, entonces empecemos con una pregunta que es típica, que yo creo que nos la están haciendo desde antes de empezar a estudiar la carrera, y es, ¿qué fue lo que te llevó a ti a estudiar medicina veterinaria? Bueno, sí, yo creo que esa es una pregunta que todos hemos tenido que responder en algún momento. Y yo siento que mi relación con los animales y la naturaleza viene desde hace muchos años, incluso desde esos primeros años, desde la infancia. Bueno, mi papá es médico veterinario y, y para mí el tema de rescatar, cuidar, salvar a los animales para mí era algo que yo, si bien no podía poner en palabras porque era muy pequeña, me parecía tan hermoso. Y creo que mi papá durante muchos años, sobre todo en esos primeros años a nivel profesional, fue realmente un referente para mí. Aunque yo también debo confesar que para mí, digamos, que cuando uno era chiquito, que siempre te preguntan, bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo me acuerdo que la primera vez que yo respondí esa pregunta fue, yo quiero ser bióloga marina, Mm. porque si bien los animales me encantan y todo el tema de cuidarlos y salvarlos, el mar me apasiona. Entonces, en ese momento yo ni siquiera entendía que era ser mi médica, bueno, médica veterinaria un poco más porque lo veía a través de Eduardo, de mi padre, pero la biología marina era como una cosa que me generaba ¿sabes? Y Un entonces misterio. sí, un misterio y el mar y todo. Entonces, nada, finalmente terminé haciendo de pregrado la medicina veterinaria y luego ya me seguí especializando y demás en esa rama marina, que al final como que las pasiones por ahí te mandan muchas luces y te dicen, bueno, te olvidaste de mí un rato, pero es que aquí sigo. Total, Sí. total. Y bueno, ¿y Qué tú por qué bonito. estudiaste? No, pues a ver, en mi familia no hay más veterinarios, al menos no que yo conozca. Eh, Sobre todo la familia de mi papá sí ha sido más de médicos. Mi papá es médico, tengo primas médicas, entonces siempre ha estado como ese lado de la medicina metido un poquito por, pues sí, en mi vida desde chiquita, pero también los animales siempre han sido algo que me ha apasionado. Y es muy curioso porque mira que yo crecí pues escuchando como a mi papá siempre diciéndome no, que los animales hay que cuidarlos, que a las aves no se pueden tener en jaulas y esto y lo otro, y es muy gracioso, pues digo yo, porque mi papá cuando estaba pequeño, con sus hermanitos, pues en esa época, cierto, eran súper plagas, y él me decía que ellos lastimaban animales, entonces les encantaba ir con caucheras y pegarle a los pajaritos y hacía pues como esas cosas, y entonces él creció como ya muy arrepentido de eso que hizo pequeñito, entonces siempre yo crecí como con esa idea de eso no se podía hacer, eso está muy mal hecho, los animales hay que cuidarlos, son importantes, y no sé, yo creo que yo toda la vida chiquita dije que quería ser veterinaria por el amor hacia los animales. Luego ya más grande como que empecé a dudar y dije, bueno, no, a lo mejor quiero ser médica, pero al final, no sé, yo creo que la vida lo ponía a uno donde tiene que estar. Me presenté a medicina y a veterinaria, pasé a veterinaria y no pasé a medicina y fue como, bueno, ya, esta es la señal de la vida de usted va a ser veterinaria y bueno, ese fue como el camino. Ya, me parece súper interesante porque creo que muchos veterinarios alguna vez nos hemos planteado la medicina humana y Mm, viceversa. Muchos médicos humanos dentro de sus alternativas tenían la medicina veterinaria. mm, Y eso me ha llamado a mí mucho la atención porque de hecho yo también, antes de empezar a estudiar veterinaria, yo me presenté a medicina y no pasé. Estuve muy cerca del punto de corte y no pasé, pero yo ya tenía súper claro en mi cabeza que yo quería estudiar pediatría.
¿sabes? Sí, Y yo decía, no, yo quiero ser médica, pero pediatra. Y, y fue como muy bonito porque la vida justo me dijo, Manuelita, como que por ahí no es. Pasé a veterinaria, hice un cambio de programa a medicina veterinaria y bueno, el otro es historia, pues que ya después me formé en otras cosas del mar y demás. Pero sí siento que es muy interesante ese punto, María, de que muchos como veterinarios nos hemos planteado alguna vez ser médicos humanos y viceversa. sí. También en el colegio tenía amiguitas, una que de hecho también ahorita es pediatra y ella también quería ser veterinaria. Con ella cuando estábamos en el colegio hicimos un semillero de veterinaria y ella al final dijo, no, yo definitivamente no me trasnocharía por un perrito. Así como decir hacer un turno por la noche, en cambio lo mío fue totalmente diferente, como que no, yo me trasnocharía mucho más fácil por un perrito. Entonces es como eso, pero sí, yo siento que igual no sé, la medicina y esa vocación del servicio, pues ya dependiendo de lo que uno lo enfoque, si en las personas o en los animales, pero sí, siempre estará ahí como dentro de lo que nos Latente. gusta. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Manu, y otra pregunta, ¿qué fue como lo que más te gustó de la carrera? ¿Tu parte favorita? Mi parte favorita, que hay tantas especies para elegir, por un lado, y por otro, que estás muy cerca de estos entornos rurales, muy cerca del campo. Mm, Esto me parece que es muy ganador de nuestra profesión porque nos expone a trabajar con mucha gente en muchos entornos, a aprender a ser súper respetuoso, súper flexible, pero también me encantó como el poder tener los elementos apropiados y necesarios para poder aliviar el sufrimiento de los animales, porque mucha gente le consterna y le preocupa el sufrimiento de los animales, pero no tiene los conocimientos para poder aliviarlo. Entonces Ujú. eso yo pienso que es lo que más me gustó a mí y me gusta de hecho de la veterinaria, que me ha expuesto a tantas especies, a conocer y a poder tener esa sensibilidad tan fina como desde un pez hasta un elefante y que también me ha expuesto a muchas personas en el camino y que me ha encantado poderme formar para aliviar el sufrimiento, porque para mí el sufrimiento en todas las formas me parece terrible. O sea, no soy como inmune a ver sufrir o padecer un animal, como tampoco puedo, no me hace bien verlo en las personas, pero en los animales siento, y sobre todo los animales viejitos, María, tengo una sensibilidad mayor por los animales viejos y pues del mar, obviamente, pero terrestres viejitos. Sí, Sí, los abuelitos. los abuelos, los abuelos. Sí, Sí, a mí, yo creo que en parte también lo que más me gustó fue de lo que dices, estar expuesta a tantas personas. Pues yo te decía, en mi familia no había veterinarios, pues como que, sí, claro, a todos nos gustan los animales, pero pues no pasaba de ahí el perrito de la casa y ya. ajá, Eh, pero a mí me encantó aprender de tantas personas diferentes, encontrarme con compañeros que habían crecido con ganado, que eran, no sé, que de pronto los papás eran mayordomos de una finca, entonces como que estar expuesta a tantas personas como con tantos contextos diferentes y darme cuenta que, pues como de lo amplio que es el mundo, de lo amplio que es este mundo como agropecuario, y que muchas personas querían estudiar veterinaria, pero no porque le gustaran los perros y los gatos y los pajaritos como a mí, sino porque querían seguir con su ganado en la finca, porque querían tener caballos de exposición, no sé, como que otra cosa que a mí jamás se me había ocurrido y que era como que, wow. Algo que también me pareció súper chévere fue que cuando yo estaba como creciendo y empezando a pensar en ser veterinaria, me acuerdo que llevábamos a mi perrito a la veterinaria y esta era una señora que ya llevaba pues como muchos años ejerciendo, vivía pues como muy tranquila con su clínica veterinaria propia y yo me acuerdo que yo la veía y yo decía como que, ay, no, yo quiero ser veterinaria, pero yo no quisiera solamente trabajar en una clínica con perros y gatos. O sea, yo como que me daba miedo, porque yo decía como que, ay, no, yo no quiero terminar haciendo peluquería de perros. Como que, claro, en ese desconocimiento yo pensaba que eso era como en lo que terminaban muchos veterinarios. Y que va, cuando empecé a estudiar y me di cuenta de todo el mundo y ese campo de acción tan gigante que tiene la medicina veterinaria, fue como, wow, es que no voy a tener que hacer eso. Si quiero hacer otra cosa, pues me dedico a hacer otra cosa y ya. Entonces eso, como descubrir ese campo de acción tan gigante que tenemos desde el laboratorio, la clínica, la academia,
Eso para mí fue súper chévere y aprender como de tantos animales a mí me pareció una nota, súper bacana. Súper. Bueno, y del lado no tan bueno o romántico, ¿qué fue lo más difícil? ¿O qué son esas experiencias que tú dices, esto es duro y como médico veterinario, si uno se lo está planteando estudiar o está iniciando lo que sea, qué rico poder tener en cuenta que estas cosas pueden pasar? Yo creo que para mí el tema de la eutanasia y la muerte, ver la Ujú. muerte como tan cerquita y saber que uno está como ahí en esa línea de entre la muerte y la vida, eso yo creo que para mí fue muy teso. Me acuerdo que la primera eutanasia que hice, la hice cuando estaba como en segundo o tercer semestre, que estaba haciendo un voluntariado en una clínica y con otra compañera y nos dijo la veterinaria como que bueno, a este paciente hay que hacerle la eutanasia, si ustedes quieren pueden pues canalizarlo, que estábamos obviamente como con esa goma de aprender a canalizar, a poner inyecciones, etcétera, y le hacen la eutanasia. Y me acuerdo que para las dos fue como que listo, canalizarla, súper chévere, seguimos aprendiendo, pero después en el momento de la eutanasia fue como, ¡ah! Ay no, ¿qué es esto que estamos haciendo? Y me acuerdo que las dos se nos salieron las lágrimas y era como, ay no, 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 esto es muy duro. Y la verdad es que todavía no deja de ser duro. Después de tantos años, después de haber hecho tantas eutanasias, después de haber estado ahí pues como con tantos animales en ese momento de la muerte, sigue siendo duro. Sigue siendo duro porque pues uno obviamente es como ese canal que divide el animal entre estar vivo y ya no estar vivo. Y a veces es un alivio y a veces uno dice, gracias a Dios, yo sé y tengo los implementos necesarios para quitarle el sufrimiento a este animal, para que ya deje de sufrir y ya, pero hay otros momentos en los que es muy duro. Cuando uno trabaja con perros y gatos, pues o con animales que tienen tutores o propietarios, y uno ve el sufrimiento también de las personas, uy, eso para mí es muy duro y ha sido muy duro siempre, y yo creo que seguirá siendo duro, pues como que hasta que ya deje de ejercer, porque sí, son sentimientos encontrados que a veces duelen mucho. Pero, ¿sabes qué? Yo te escucho y claro, las primeras eutanasias para mí fueron em, como que me generaron cierta impresión y decía yo, claro, lo que tú explicas, esa línea tan delgada que separa un animal vivo de un animal muerto y las implicaciones que tiene alrededor de la familia. Pero yo como que en el caminar, además que he sido, o sea, a mí me han traído casi siempre los animales abuelos, animales geriatras, animales ya con enfermedades crónicas, cosas así que he terminado poniéndoles las eutanasias. Ujú. Y lo más duro para mí, María, no es la eutanasia. Para mí lo más duro es cuando me doy cuenta que hay un animal que pudiera estar mejor, pero hay negligencia. Como que la persona está súper fresca y el animal pues ya con los ojos hundidos, boqueando, viéndosele las costillas. Y a mí eso sí es lo que más me afecta, como ver esa negligencia y también muchas veces la impotencia, porque recuerdo un caso que ni siquiera no era ni en un perro ni en un gato, era en un bovino, era en una vaca, que la vaca la estaban intentando trasladar de unos potreros a otros y la vaca se fracturó montándose en el camión, se fractura una pata y la dejan tirada en el potrero fracturada, ¿cierto? Y en ese momento, claro, nos avisan, pero ya habían pasado como 2 o 3 días, un animal a pleno sol, Mm. sin poderse mover, sin poder tomar agua, sin poder comer, con un dolor terrible porque estaba fracturada. Y claro, cuando yo llego ahí, yo digo, este animal hay que ponerle la eutanasia porque no se puede hacer nada, pero hay que ponerle la eutanasia, por lo menos, porque no podemos dejarla sufrir. Y también encontrarme como con toda esa como ese tema que a veces a los propietarios o a la gente no es común de que tenemos que muchas veces cumplir con demasiada burocracia y demasiados papeles y demasiados trámites. Y me acuerdo perfecto que la indicación que yo tuve por teléfono fue, no tienes permiso de ponerle la eutanasia a ese animal porque ese animal tiene dueño. Y a mí se me salen las lágrimas porque yo decía, pero ¿cómo no va a poder ponerle eutanasia a este animal que está frito, está súper mal? Y me dijeron, no, lo máximo que podemos hacer es contactar al propietario y hacerle una amonestación verbal y por escrito, y que él ya sea el que ponga la eutanasia. Y para mí eso fue
O sea, yo me acuerdo que creo que ha sido la primera y única vez que yo he llorado a moco tendido de sentir el animal muy mal y no poder hacer nada para aliviar eso o no hacerlo rápidamente porque había que cumplir con una serie de protocolos y de papeles. Eso para mí es muy duro, realmente. Sí, yo creo que esas primeras exposiciones también a esos casos de maltrato son muy tesas. Y como dices tú, la impotencia que se siente y la rabia, porque uno también se condena de la ira como con tantas cosas que al final no va a poder solucionar. Total. Uy, Dios, sí. Ahora que estás hablando como de todo eso, ver si las personas que muchas veces, pues los animales es como simplemente un medio para obtener algo, pero pues no les interesa nada. Yo creería que una persona que esté estudiando, que esté pensando en estudiar veterinaria o que esté próxima a graduarse, le diría varias cosas. Lo primero, que no tiene, pero que ojalá pudiera interiorizar que no todos van a tener su misma sensibilidad o esa misma compasión. Lo otro, que somos más efectivos cuando no nos vamos a ningún extremo, ni el extremo romántico de que ningún animal hay que ponerle la eutanasia. Ese extremo no funciona y no nos ayuda mucho porque de hecho la eutanasia es la última opción terapéutica, pero es una Exacto. opción, Ujú. ¿cierto? Es una opción. Entonces, que no funciona ni irnos para un lado del romántico que no tolera que se le ponga eutanasia a ningún animal. Hay una serie de criterios que hay que cumplir para que un médico veterinario diga este animal está listo para que se le ponga la eutanasia. O sea, eso no es así como por deporte. Y el otro extremo que también me parece supremamente peligroso es el del maltrato y el de la violencia a los animales. Entonces, que todas estas personas que están pensando en estudiar veterinaria sepan que entre más neutros o más equilibrados estemos, va a ser mejor para el paciente y para nosotros, y que eso se va logrando es a partir de mucha exposición, de mucho trabajo, de tener un grupo de colegas también alrededor que posiblemente cuando uno esté empezando uno diría, no, esto seguro es una eutanasia, y un colega te diga, no, un momentico, a ver, revisemos este caso juntos, que esto no está para eutanasia. O O por el todo lo contrario, contrario. exacto, o por el contrario, como, a ver, no, este animal es de eutanasia porque es un animal viejo con enfermedades crónicas, o sea, ya que no, que tiene una serie ya de libertades que hacen parte de ese animal que hay que respetar y promover y que no las podemos garantizar debido a muchos factores. Total, y lo que dices también en ese tema como del equilibrio, por ejemplo, lo veo yo también desde el lado de los animales de producción, ¿cierto? Que ¿Mm? también nosotros como veterinarios debemos entender que sí, que los animales los amamos, porque todos amamos todos los animales, pues y por eso estudiamos esto y por eso nos dedicamos a esto, pero que también es válido tener animales que tienen un fin, ¿cierto? Un fin zootécnico, un fin de alimentación, que no quiere decir que los estemos maltratando y que lo que nosotros tenemos que hacer es velar por el bienestar de esos animales y por un buen morir, ¿cierto? Que no es que vayamos a avalar cualquier técnica de sacrificio horrible, no, pero que nosotros también estamos para estar en ese momento con esos animales y que también estos temas del fanatismo son muy tesos, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado como tener contacto con algunas personas, por ejemplo, veganas, que me dicen, ay, pero yo no entiendo tú como veterinaria cómo curas, no sé, una guacamaya, pero entonces te comes una gallina. Y es como, hombre, o sea, es teso, ¿cierto? Porque los dos son animales que sienten, pero pero no sé, los fines de los animales y los contextos en los que están los animales son diferentes. Entonces, como de pronto, yo sé que muchas personas empiezan a estudiar veterinarias porque son animalistas, porque les encantan todos los animales, pero debemos entender que nuestro papel tampoco es solamente ese de salvar a todos los animales, sino como encontrar ese equilibrio de garantizarle bienestar a todos, sea cual sea su fin, ¿cierto? Sí, Eso es súper importante porque pues al final, por ejemplo, los caballos de trabajo son caballos de trabajo, son equinos de trabajo y se necesitan porque en muchos lugares no hay otros medios de transporte. Entonces de nada nos vale a nosotros como veterinarios decir, no, es que los caballitos deberían estar sueltos todo el día sin tener que trabajar ni cargar nada, porque es que tenemos que darnos cuenta del contexto en el que están esos animales. Entonces, eso también, pues, para mí sería como un consejo
de pronto quitarnos esa venda del romanticismo con la que muchos empezamos la carrera y darnos cuenta de que en este mundo estamos, ¿cierto? Y pasa de todo y nosotros tenemos que hacer las cosas bien, pero entendiendo el contexto de la situación, el contexto de los animales siempre. Sí, yo pienso que sería como importante decirles a las personas que están previas a empezar pues esta carrera y demás, que, que los invitamos a no tener posiciones extremas, pero también a ser muy respetuosos con aquellos que las tienen, Mm, porque, y un punto que dijiste es fundamental, yo pienso que necesitamos muchos más veterinarios que les interese este tema del bienestar en los animales de producción, porque es que cuando el veterinario pierde de vista que lo que tiene ahí, si bien está generando unas ganancias para ciertas empresas, es un ser vivo que se enferma, que le duele, y cuando perdemos de vista eso, o sea, nos estamos yendo al otro extremo, a de ver incluso a los animales como objetos, o sea, los animales cumplen funciones muy interesantes desde funciones emocionales para personas, desde ser perros guías, desde los equinos de trabajo, servirnos como proteína y ya están cumpliendo demasiadas funciones, todas tan importantes, que lo mínimo es que como veterinarios podamos promover y proteger el bienestar del animal sin importar su especie, ujú, sin importar la especie. Esto no es especie dependiente, esto es un deber ser, porque son seres vivos. sí, Entonces, eso me parece también muy importante como decirle, porque como le decías bien, hay muchas personas que empiezan a estudiar veterinaria porque quieren tener sus producciones de ganado o de avicultura o tienen cerdos, entonces crían cerdos, pues que muy bien, que nosotras entendemos eso, pero lo que no nos hace sentido es que no estemos todos como en la misma sintonía y alineados de decir, listo, este animal se lo va a comer X o Y o voy a engordar un cerdo para venderlo el 31 o no sé cuándo, pero ¿cómo estás teniendo el cerdo? ¿Y cómo lo vas a sacrificar también? ¿Cierto? Entonces, son como esa serie de cosas de que hay que de entrada saber que no todos vamos a tener la misma sensibilidad o no todos van a tener la sensibilidad, que hay que estar preparados para la eutanasia. La eutanasia es un momento supremamente trascendental, no solo en la vida del animal, sino en la vida de los que acompañan a ese animal. ujú, Entonces, tener también esa calidez y como ese espacio de darle a los tutores y a los propietarios el entendimiento y explicarles por qué ese animal ya llegó al fin de su vida y permitirles también que la persona llore, que la persona se despida de su animal, porque también sería una recomendación importante para las personas, y es que por más eutanasias que veamos o que nos haya tocado lidiar, cuando una persona llega con su animal, es la eutanasia de su perro, es la eutanasia de su gato, de su caballo. Entonces también hay que tener esa sensibilidad y ese respeto por ese buen morir de los pacientes y de las personas que lo rodean. sí. Y diría yo que adicional al tema de la eutanasia, entender y también como que acostumbrarse a tener a la muerte ahí. Porque claro, hay muertes que son de eutanasia, que son las mejores, las más bonitas, el animal no sufrió, no sintió dolor, nada, pero hay muchas otras que no se dan así y que nosotros también podemos estar luchando porque ese animal sobreviva y al final se muere. Y muchas veces quedamos con esa sensación de pude haber hecho más, pude haberle puesto tal cosa, o sea, no sé, como que muchas veces tendemos también a echarnos la culpa de la muerte de ciertos animales. Yo todavía me acuerdo de algunos, pues aquí, que como que todavía digo, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto, a lo mejor el animal no hubiera terminado en la muerte, pero nada, como que entender que al final hacemos lo que podemos con lo que tenemos en ese momento, ¿cierto? Seguramente yo ahorita sé cosas que hace, no sé, 4 años no sabía y pues en ese momento a mí no se me ocurrió sino hacer lo que hice y eso era lo que tenía y ya, y no vale la pena tampoco uno como que cargar con eso porque es que eso nos carga de manera emocional muchísimo, más que en veterinaria estamos tan expuestos también a temas de ser juzgados por tutores, por otras personas. El acoso a los veterinarios es una cosa real y muy dura, que yo creo que a todos los que hemos trabajado, por lo menos en clínica de pequeñas, pues alguna vez nos ha pasado y uno sabe pues que eso es muy duro
Y si uno se deja cargar de eso y además uno mismo se da ahí como el látigo de esto lo hubiera podido hacer mejor, pues no, definitivamente así nadie vive. Entonces, como entender que esas cosas pasan, ¿cierto? Así como a los médicos se les mueren personas, a nosotros se nos mueren animales, porque es que es parte de la profesión y es parte de lo que hacemos y de lo que somos también. Y que muchas veces esa muerte del animal no significa una mala praxis, Ujú, significa realmente que era el momento del animal, sí, ¿cierto? Y del paciente. Entonces yo siento que eso también es muy importante, uno no culparse sí, y aprender a soltar. Y definitivamente hay personas, sobre todo que les gustan, entre más les guste la clínica de pequeñas especies, pero también de grandes especies como los caballos y el ganado, que estamos expuestos a que la gente nos juzgue y muchas veces duro e sí, irresponsablemente. sí, Entonces, es como tener un muy buen grupo de soporte. Yo también les recomendaría eso, que tengan un buen grupo de amigos y de colegas donde ustedes puedan sentirse tan tranquilos de decir, tengo este caso, ¿qué harías tú? O esto me está perturbando, o tuve una semana fatal, he tenido que poner tantas eutanasias y como que no he podido salir de esto. O sea, poder tener un grupo seguro donde uno pueda expresar todo lo que necesite expresar va a ser muy importante. sí. Y diría yo que eso, pues en temas de, por ejemplo, los retos más grandes de esta profesión, que también era algo pues como de lo que queríamos hablar, uno es eso, pues como ese tema de la falta de reconocimiento que muchas veces sentimos y que se combinan a veces como con ese juzgar de tantas otras personas que ni siquiera saben, porque entonces, claro, a ti el dueño del perro, el, no sé, el dueño del caballo, lo que sea, así no haya estudiado nada que ver con animales, no tenga ni idea, pues va a creer que sabe más que el veterinario y que entonces el veterinario es un mal veterinario porque el animal se le murió, porque el animal no se le alivió con el primer día de tratamiento. Entonces, como que uno de los retos más grandes de esta profesión es precisamente ese, que sabemos que muchas veces nos toca a nosotros contra el mundo, porque es que entonces te van a decir, como yo lo estoy pagando, usted tiene que garantizarme que el animal se va a salvar. Y pues es que somos seres vivos y en biología uno más uno no es dos. Aquí no podemos garantizar nada, aquí se hace lo que se tiene que hacer y se intenta por todos los medios que los animales salgan, pero pues eso no siempre pasa. Entonces uno de los retos pues más grandes que tenemos los veterinarios hoy en día, diría yo que en el mundo entero, es precisamente ese, que muchas veces es una profesión que tiene muchos sacrificios, que la gente no ve y no valora y que muchas veces nos sentimos como solos con eso. Entonces el tema de la salud mental, el tema de los síndromes del profesional quemado y así son súper repetitivos en esta profesión y en nosotros los veterinarios. Y es cuestión de, como dice Manu, encontrar las estrategias que nosotros tengamos como a la mano para poder salir de eso y para poder superar esa situación. Así es. Sí. Em, ¿Qué otro reto dirías tú, Manu, que hay dentro de la veterinaria? Otro reto que a veces, tú lo decías muy bien, y es que cualquier persona cree que sabe más o entra a Google y una lista de signos o síntomas y ya, entonces entra sabiendo y diciendo cuál es el diagnóstico y vale, que muchas veces eso nos ayuda a nosotros dentro del motivo de consulta y la anamnesis, escuchar por dónde está orientado el propietario. Pero yo siento que hay formas de formas y si uno llega como, porque yo, claro, y también te pasa a ti, como veterinaria estamos al otro lado, pero cuando tenemos nuestros animales estamos del otro lado, del lado del propietario y del tutor que lleva a su animal, que está súper preocupado, que no sabe qué tiene. E incluso yo trato de decirle al médico veterinario tratante, porque respeto que él es el que está en ese momento a cargo de la salud de mi animal o de mi perro de 14 años, de 15, Trivi, que murió pues el año pasado, decirle, mira, yo creería que es esto, que esto va por, como que los tiros van por este lado, pero una cosa es sugerir y una cosa es compartir lo que estoy pensando y creyendo que puede ser, y otra cosa es llegar y es que yo sé lo que tiene mi animal, ¿cierto? En Ujú, esa posición de autoritarismo, de exigencia, que me parece que eso está también muy ligado como al miedo. El miedo se puede disfrazar de muchas formas y una de las formas que más coge
es como eso de, es que no me digas nada porque yo me lo sé todo, ¿cierto? Entonces es como estar como muy tranquilos de que vamos a tener que lidiar propietarios de todo, no es solo el animal, o sea, no es solo buscar y tener el diagnóstico correcto en el momento correcto, darle un tratamiento correcto, porque es que el tratamiento del libro o el tratamiento recomendado puede ser X o Y, pero si yo tengo una persona que viene desde una zona rural, que a duras penas puede traer el animal a una consulta y no cada 8 días, pues vas a tener que adaptar ese tratamiento en función de las condiciones de ese animal. Entonces no es solo encontrar, o sea, no es solo tratar al animal de 4 patas o al de diferente especie, al bovino, sí, al equino, a cualquiera, sino que también hay que tener en cuenta al propietario, a los propietarios, a los tutores. Hay que tener una paciencia a veces que, Dios mío, o sea, no es de verdad. Uno dice, Dios mío. El animal, bueno, porque a veces tienes diferentes escenarios. Un animal gruñón, mordelón, que te patea, que te tira a morder por todo. Y propietarios súper amables. Otras veces, propietarios también insoportables, que sabiendo que el perro es un mordelón o el gato es una fiera en potencia, pues creen que uno le está haciendo daño simplemente con sobarle la cabecita para medio tratar de aproximarse a él y ya sabiendo, o sea, si sabes que tu animal es así de bravo, porque estás aquí diciendo que es un santo? O creen que uno hace maravillas y hace magia con los animales. Y entonces mi gato no se deja tocar de nadie, pero lo llevo al veterinario y allá mirarán a ver qué hacen. Y es como, señora, pero es que si el gato no se deja tocar de usted, ¿qué le hace pensar que se va a dejar tocar de mí? Total, Y no total. solo toca revisar, amasar, mirar los deditos, la boquita, no, no. Chuzar, tomar muestras. Entonces yo pienso que uno de los retos y que a mí me ha enseñado muchísimo, muchísimo, ha sido el tener que tratar con el animal, porque es la prioridad y es la urgencia, pero también tener en cuenta todas las variables de sus propietarios, que son los seres que más lo aman. Entonces, Sí. como que eso en el mismo, al mismo tiempo todo es un reto, María, es un reto. Y bueno, yo creo que para terminar podemos decir cuáles han sido como las satisfacciones más grandes para nosotras dentro de nuestra profesión o como los momentos más bonitos o las cosas que a uno lo llenan y lo hacen a uno decir, qué emoción haber estudiado esto, qué emoción poder ejercer esta profesión tan bonita. Esto es lo que me llena, esto es lo que me gusta de haber estudiado veterinaria y de haber decidido pues ser veterinaria, que yo creo que incluso pasa del hacer al ser, ¿cierto? Entonces, eso, no sé, Manu, ¿qué dices? No, yo pienso que a mí la veterinaria me ha dado satisfacciones que trascienden el plano económico, que por supuesto el dinero a mí me encanta y quiero, y tú y yo hablamos mucho de esto, facturar grande a través de nuestra profesión, por supuesto que sí, pero cuando yo me pongo a pensar también en esas satisfacciones, yo digo, cuando estuvimos juntas en haciendo este internado en medicina interna de animales de zoológico, que fue muy duro para nosotras a nivel físicamente, y porque era muy demandante, pero podíamos estar frente a animales que para mí eran un sueño, por ejemplo, atendiendo un absceso en una de las patas de una elefante asiática y un elefante como de 60 años. Y yo decía, Dios mío, o sea, esto es alucinante. Luego, cuando hicimos ese procedimiento en esta leona que implantamos el dispositivo subcutáneo, también. Y pienso, he estado en Perú con leones marinos o lobos marinos en vida libre que no están, o sea, no han estado condicionados para hacer piruetas, ni mucho menos, sino que los he tenido al frente. He visto volándome por encima pingüinos de Humboldt. em, o sea, una cantidad de cosas que yo digo, Dios mío, qué gratitud tener como todo esto en el equipaje de tantas experiencias, y ha sido gracias a la medicina veterinaria. O sea, ha sido gracias a ese gran amor, pero también a que yo me he tallado, porque yo cuento ahorita lo de Perú, pero yo estuve viajando la costa peruana con una diarrea impresionante. Yo me metía en cuanto baño encontraba y casi que esos baños quedaban de ser clausurados. O sea, estuve sin bañarme una cantidad de días con un matorral ya aquí en el pelo, porque claro, la sal del mar y si tú no te puedes bañar en agua dulce, imagínate, estuve acampando y tomando muestras de estos leones marinos
durmiendo sobre unas rocas, que la espalda me quedó deforme. O sea, entonces también, ¿qué estoy dispuesto a? Pero a mí la veterinaria me ha dado unos privilegios. Voy a estos días haciendo las inmersiones de buceo y demás, un pulpo aquí al frente. O sea, son cosas que yo digo. Y bueno, y cuando trabajé en producción, porque mucha gente podrá pensar, no, pero es que estas pues también, esas experiencias como tan soñadas y tan utópicas, ¿no? También he trabajado en clínica de pequeñas especies y poder ver al solo animal, un perro grandote, que entre más grande, pues más va a comer casi siempre, y deshidratado con un suero canalizado. Y como esa gratitud del solo hecho de yo pensar en que debes estar teniendo muchas ganas de hacer pipí, ven, te saco. Y darle un paseo para que ese pobre pudiera vaciar la vejiga y como que ver ese amor de ese animal y como esa gratitud de: "Ah, gracias, la vejiga se me iba a estallar". Eso también me queda en mi maleta. O cuando trabajé en acuicultura con los peces, de yo estar ahí todo el tiempo hablando de bienestar, de bienestar, de bienestar, porque sé que son grandísimos volúmenes de pescado, que si la gente no tiene como esa sensibilidad de que es un animal que también siente, pues le va a dar lo mismo como se muera. Entonces yo pienso que yo me llevo todo eso, o sea, me llevo hasta el momento, hasta esos 35 años que tengo, eso es lo que tengo de gratitud absoluta. Y no sé cuáles son tus momentos como más así surrealistas. No, a ver, yo creo que es muy bonito lo que dices porque mira que es estudiar una carrera que nosotros al final la estudiamos porque amamos los animales y mira que de verdad, escuchándote es muy bonito porque, claro, para mí mis momentos también han tenido que ver con animales. Y es como que Ujú, como esas satisfacciones y como esos momentos por los que uno dice, por esto vale la pena que yo estudie, son cosas que al final uno se ponía a ver y son cosas muy simples y todas tienen que ver con animales. O sea, en mi caso también, el hecho, por ejemplo, yo desde que estaba en la universidad siempre decía, no sé, me acuerdo con una compañera que una vez estábamos en una clase de bioquímica y teníamos que hacer algo como con una muestra de orina, pero entonces, claro, era como súper aburrido en el momento, clase 2 de la tarde, uno con sueño. Y nosotros decíamos, bueno, no vamos a imaginarnos que esta es la muestra de orina de un elefante y que vamos a encontrarle no sé qué, pues como que uno ya pintándose la película y después de muchos años y de mucho trabajo, como vivir eso. Y yo hace poquito me acordaba y yo decía, wow, yo poder estar tomando muestras, no sé, de monos titís, de tantos animales que antes para mí era solo un sueño verlos y ahora pues no solo los veo, los toco, los cargo, o sea, les hago muchas cosas, entonces como poder cumplir esos sueños, lo que dices también en el zoológico, poder estar rodeada de tantas personas, de tantos animales, pues no sé, ver condicionamientos. Hace poquito tuve la oportunidad también de estar presente en un entrenamiento de un hipopótamo que le estaban enseñando a abrir la boca, entonces poder darle una lechuga, meterle casi la mano a la boca, es como que wow. O sea, si no hubiera estudiado veterinaria, claramente nada de eso lo hubiera podido hacer. No sé, lo que contabas de Perú, que yo también lo viví cuando estuve haciendo el voluntariado en Bolivia, pues que vivíamos sudadas de aquí hasta aquí, llenas de pantano, mojadas, porque pues esas eran las condiciones, pero todo lo que pudimos aprender, estar en contacto con tantos animales así como raros, estar en contacto con personas de diferentes partes del mundo, todo eso de verdad ha sido, no sé, maravilloso, maravilloso, en serio, y son esas situaciones y esos momentos en los que uno dice, qué bueno haber elegido este camino. Qué ujú. bueno, pues como estar transitando esto y aprender tanto y sentir tanto amor y tanta compasión hacia seres por los que pues muchas personas no lo sienten. Exacto. No, yo pienso que entonces para cerrar, esta es una profesión que nos deja unas satisfacciones brutales, o sea, increíbles, em, que de verdad vale la pena. Realmente es un camino muy bonito, pero que también tenemos que estar preparados pues para los retos que ya conversamos y que es importante seguirse educando o más que educando, porque ahorita nosotros estamos en una generación y las generaciones de abajo sí que sí, no, o sea, es generar nuevas habilidades, es adquirir nuevas habilidades. Pues si te gustan los animales del mar, aprende a bucear o aprende a hacer identificación de animales, aprende idiomas, no sé, como no es solo sigue estudiando y sigue actualizándote, sino sigue adquiriendo habilidades que te hagan un mejor profesional, porque es que
somos mejores, cada vez que adquirimos mejores habilidades o más habilidades, primero somos mejores seres y eso se traduce en un mejor hacer. mm, Y bueno, recordar que esta profesión tiene una ética médica, tenemos una profesión con muchísimas responsabilidades. Entonces, es absolutamente imprescindible que seamos unos seres humanos, eh, no sé, con esta sensibilidad hacia los animales y también hacia las personas y con mucho respeto y tolerancia. Yo siento que la medicina veterinaria ha sido como que, imagínate, una arcilla o algo y a mí me ha moldeado por diferentes lados, o sea, todo. Entonces yo creo que si uno lo permite, está abierto a eso, eh, va a encontrar su lugar, su punto exacto y que todo mm, eso que tanto te gusta, que es el amor por los animales y la naturaleza, se traduzca también en ingresos, porque nosotras, claro que lo tenemos en cuenta y sabemos que es que hay que pagar cuentas y ujú, pues qué mejor hacerlo a través de ejercer lo que uno estudió y lo que le gusta. exacto. Sí. Bueno, entonces eso era todo. Esperamos que les haya gustado. Si son veterinarios y quieren dejarnos cualquier comentario, lo pueden hacer, que con gusto lo leeremos. Y nada, aquí está abierta como toda esta discusión de todas estas implicaciones que tiene la medicina veterinaria y haber elegido como este camino que nosotras elegimos y que tantas otras personas también eligen. Y los invitamos, este creo que es nuestro tercer podcast, Ujú, a que, bueno, estamos en este nuevo formato, estamos en esta nueva, eh, sí, como en esta nueva ola o esta nueva cara de mapa. Entonces también quisiéramos saber eh, qué piensan, si les gusta que sigamos haciendo los podcasts o si quieren seguir aprendiendo con nosotras, pero como nuestros videos educativos anteriores. No sé, también escríbanos un poquito al respecto porque nos gustará saberlo y leerlo. ujú, Em, nada, cabe aclarar que aquí estamos compartiendo es nuestra experiencia siendo total, médicas veterinarias sí. y que todo el que también lo sea o tenga otras experiencias y diga, no, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto, sí, coméntenlo desde el marco del respeto porque también que nos gustará leerlo y Ujú, saberlo. Entonces, sí, si no han visto nuestros capítulos anteriores, a verlos de inmediato, que están súper interesantes. sí. Y bueno, lo último, Mari, invitar a la gente a que se suscriba para que puedan saber cuándo montamos cosas nuevas. Exacto, sí. Sí, que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan también en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, que no dejen de ver pues los artículos que tenemos en el blog. Y nada, que estaba diciendo que este nuevo formato nos gusta porque no solo conversamos sobre un tema, sino que también nos da la oportunidad de pronto de ser un poquito más, ¿cómo se dice? Que nos conozcan un poquito más a cada una, Ujú. como ser más espontáneas. Entonces eso también nos gusta de este formato. Nada, nos cuentan qué piensan. Sí, recuerden, estamos por aquí con Mapa Animal y vamos a seguir. Entonces, nada, que estés muy bien, un feliz día, feliz semana, donde quiera que nos vean. Chao. Chao.